Hola, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto saludarles. Vamos a abrir un espacio de conversación, así es que sean todos bienvenidas y bienvenidos. A ver, Hola, hola. hola, ¿Cómo estás, Claudio? bien, Juan Andrés, un gusto verte y saludarte. Igualmente, querido. Bueno, vamos a comenzar en aproximadamente 30 segundos. Vamos a esperar que las personas que ya están avisadas que tenemos esta entrevista del día de hoy se sigan sumando, porque es muy probable que hoy día tengamos una tremenda convocatoria. Claramente, debido a usted, querido amigo, tremendo terapeuta con un largo recorrido y que vamos a hacerle una presentación como corresponde. Tema bastante interesante el que vamos hoy día a dialogar respecto a los tiempos en los cuales nos encontramos y entendiendo toda la mixtura que tú vas a hacer respecto a tu experiencia como psicólogo clínico, además de toda la inmensa sabiduría que tú vienes obviamente aplicando en materias ancestrales, por no decir derechamente milenarias, amigo mío. Bueno, ahora sí, cuando son ya las 20 horas, ahora oficialmente le doy la bienvenida a todas aquellas personas que se están sumando a nuestra sintonía, como ustedes saben, a través del Instituto Ser y Conciencia, por medio de nuestras redes sociales y también en nuestra página www.institutosericonciencia.cl. Estamos ofreciendo de lunes a sábado entrevistas magnas con varios de nuestros terapeutas que ofrecen no solamente sus servicios, sino también clases, talleres e informaciones. En esta oportunidad estoy con una persona, un tremendo hombre, muy importante en el mundo de la terapia, y para no ser menos, y porque la verdad es que me dificultó mucho aprendérmelo de memoria porque son hartas las jinetas, sin sonrojarse, paso a leérselas de inmediato. Estamos, obviamente. Bueno, ok, finalmente estamos con Claudio Araya. ¿Quién es él? Bueno, doctor en investigación en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica, Universidad Adolfo Ibáñez, docente de la Escuela de Psicología desde marzo del año 2008, cursos de pre y posgrado, también instructor en mindfulness, ¿cierto?, en reducción de estrés, y también ofrece toda su experiencia como instructor en mindfulness, self-compassion. Por supuesto, estamos hablando de un tremendo hombre, doctor, obviamente, en psicología, y el tema que hoy día nos convoca particularmente tiene que ver con una publicación que tú hiciste en el año 2019. Yo voy a estar atento acá con el computador porque desde ya les digo que estoy presente y atento a todas las consultas y preguntas que quieran hacerle a Claudio. Humanidad compartida, habitando Mm. juntos el momento presente. Un tiempo presente que se hace complicado hoy por hoy para la gran mayoría, momentos de incertidumbre, Mm. donde no se sabe cuándo esto acaba, donde hay muy pocas respuestas, nacen todos los días nuevas preguntas y la gente no sabe finalmente a qué atenerse o, visto de otra manera, qué hacer con su obligado momento presente, ahora que, entre otras cosas, tienen que quedarse en su propia casa. Cuéntame un Mm. poco respecto a este libro que escribiste el año pasado y cómo podría ser una tremenda y exquisita herramienta para los tiempos que hoy día nos encontramos, Claudio. Mm. Bueno, yo creo que, bueno, el libro surgió de una experiencia personal y también clínica que tiene que ver con darme cuenta que una de las cosas más importantes que tenemos, quizás de las tres o cuatro cosas importantes en la vida, eh, sacando todo lo demás, tiene que ver con el encuentro humano, con el vínculo y con el reconocer que más allá de todas nuestras diferencias, más allá de todos los roles y jinetas que podamos tener, compartimos algo común, que es
que somos seres que queremos estar bien, queremos tener una buena vida, a nadie de nosotros nos gusta sufrir, y que formamos parte de una familia humana que implica una cierta sensibilidad, Ujú, eh, claro, puede quedar un poco olvidada entre tanto rol, entre tanto deber ser, mm, y que bueno, precisamente en los momentos de dificultad es cuando uno tiene la oportunidad de notar más esto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los duelos, cuando uno pierde un ser querido, tal cual. eh, bueno, y en los momentos actuales que estamos viviendo como planeta, ¿no? A propósito de la pandemia, eh, probablemente estamos viviendo situaciones más o menos parecidas, ¿no? Estamos todos en nuestras Ujú, casas. eh, entonces, de ahí nació un poco de ahí y me pareció como muy medular no solo la idea, sino también la experiencia de comunicarnos y de encontrarnos desde la humanidad compartida. Es como volver ujú, a la simpleza. Eh, perfecto. Exacto. Me parece muy interesante la idea de volver en esta tremenda oportunidad, vamos a verlo por el lado del vaso lleno, de volver a reestructurar las prioridades respecto mm, a qué tipo de vida estaba llevando, qué me hace falta o de qué cosas, por ejemplo, no me he hecho a cargo una vez que ahora estoy sometido, encarcelado para algunos, con personas que yo suelo denominar como mi familia, mis seres queridos, mis amigos, pero que al pasar 24 horas con ellos quizás comienzan a aflorar algunos temas pendientes en donde, insisto, la palabra oportunidad, quizás es el momento de hacerse cargo de todo ello. Pregunta mm, Claudio, ¿uno puede de cierta manera restablecerse, rehumanizarse, volver a generar esta conexión con mm. otros si es que antes uno no lo ha hecho consigo mismo? Yo creo que es difícil porque si uno no se da cuenta de uno mismo, de cómo uno reacciona ante lo que los otros hacen, eh, si uno no tiene la capacidad de ver al otro, eh, en filosofía eso se llama la alteridad, ¿no? Como ver al otro como, no como una extensión de mí, ni de mis deseos, ni que el otro haga lo que yo quiera, por ende de manejarlo, controlarlo, sino de ver al otro como un legítimo otro, como decía Maturana. Ujú. Eh, es muy difícil, es muy difícil ver al otro si uno no está consciente de uno, eh, porque si no estamos todo el rato reaccionando. Y claro, y eso implica un trabajo de observación, de autoobservación, de autoconciencia, que a mí no me gusta mucho la diferencia entre yo y el otro, ¿no? Como que uno tiene que hacer solo un trabajo interior y olvidarse el resto, yo no creo eso. Tampoco creo que uno tenga que Mm. perderse en los demás. Yo creo que hay una falsa dualidad. Yo creo que estamos todo el tiempo Mm, en el entre. exacto. Y ahí lo que uno puede hacer con uno mismo es súper importante porque uno no puede cambiar al otro. De alguna manera el territorio más donde uno puede hacer algo es con uno mismo. Toda la razón. Me acuerdo tus palabras de esa famosa frase que decía este monje budista postulante del Premio Nobel de la Paz como Thich Nhat Hanh, muy conocido por varios, Mm, que él acuñaba este concepto del interser, mm, de esta convocatoria, de este cordón umbilical que nos une con todos los fenómenos los cuales experimentamos. Es como que yo soy yo y todo el mundo del cual estoy consciente y percibo, y por lo tanto desde ahí es de donde de alguna manera surgen todas mis historias, estas problemáticas, estos dramas, en donde finalmente trato de manipular lo externo, tratando de que se acomode una sensación mucho más de placer hacia mí mismo, cuando en realidad el switch que está más adentro que afuera y que finalmente cambia todo el paisaje. Es casi como decía alguien por ahí, ponerse unos lentes mágicos. Aprovecho de mm, citar algo que me llamó mucho la atención, que es parte de tu libro, que esta figura, esto es la semana 45, en esto que está titulado Conscientes de nuestros sesgos negativos. Ahí hay una mm, cita a Buda y dice, ¿quién es tu enemigo? La mente es tu enemiga. ¿Quién es tu amigo? La mente es tu amiga. Aprende los caminos de la mente, cuida de la mente con cariño.
En estos tiempos de encierro, de pandemia, ¿podríamos explicar un poco cuál es el funcionamiento de la mente? Entendemos que es una herramienta que genera una tremenda identificación con la persona y creemos que somos nuestros pensamientos y que a veces, por el hecho de querer sobreprotegernos, finalmente intentamos, como hablamos recientemente, cambiar el entorno. ¿Cómo debe ser tratada la mente con cariño, como dice el Buda? Mm, Bueno, es tremenda pregunta. Eh, bueno, primero yo diría que la mente es un tremendo misterio, ¿no? Sabemos y sabemos poco de cómo de verdad funciona. Hay más conexiones neurales en el cerebro que astros en el universo. Y de verdad es un órgano tremendamente complejo. Yo soy muy cuidadoso como con tratar de simplificarlo, ¿no? Mm. Pero sí hay algo que creo que es valioso decir, que es que sí, nosotros, los seres humanos, a propósito de lo que hablábamos al comienzo, compartimos un cerebro en particular, Mm. que es un poco distinto al cerebro de otros animales. Tiene cosas en común y tiene cosas distintas. Eh, por ejemplo, nosotros compartimos con los mamíferos lo que se llama el cerebro límbico, que es Mm. lo que nos permite emocionarnos, lo que nos permite sentir, y eso es muy parecido en todos los mamíferos. O sea, si uno ve, por ejemplo, un chancho no quiere sufrir Mm. y escapa cuando Correcto. siente que lo van a tomar, ¿no? Y Mm. nosotros hacemos lo mismo, si es que nos sentimos acorralados o sentimos temor. Sin embargo, los seres humanos tenemos una característica muy particular, que es que el neocórtex, que es la parte Ajá. más externa de nuestro cerebro, es de las más desarrolladas de la naturaleza. Y ese neocórtex eh, es donde la mayor parte de nuestros pensamientos, de la cognición ocurre, ¿no? La cognición abstracta. Mm. Y eso tiene un pro y un contra. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Ujú. Exacto. Porque sí, porque nos permite crear la civilización que tenemos. O sea, eso es impresionante. Por ejemplo, que podamos estar conversando ahora es gracias a un montón de cosas, ¿no? A alguien que se le Ujú. ocurrió esta aplicación que permite que tú estés en tu casa y yo esté en la mía y que haya muchas personas escuchándonos y que estén también en sus casas. Es una cosa verdaderamente increíble y que solo fue posible porque alguien lo planificó y lo pensó, ¿no? Y lo Ujú. diseñó y lo creó. Y tiene esa ventaja, ¿no? Tenemos nuestras ciudades, nuestras casas, pero tiene una Mm. gran desventaja. Tiene la desventaja que nos saca del momento presente, nos hace huir del instante, nuestros pensamientos se van, nos sacan del aquí y ahora. Mm. Hay un neurobiólogo que tiene esta metáfora. Dice que vivimos todos los seres humanos como con un casco de realidad virtual puesto en la cabeza. Claro. Y en verdad nuestros pensamientos son como un casco de realidad virtual. Creamos realidades que las proyectamos nosotros. Mm. Y ante eso, yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad. No nos podemos sacar el casco de realidad virtual, no podemos vivir sin pensamientos, pero lo que podemos hacer es aprender a vivir con él. Y ahí está el tema, por ejemplo, lo que tú decías de Thich Nhat Hanh, la cita del Buda, la Ujú. interdependencia, y que tiene que ver con que al final del día, mi mejor amigo y mi peor enemigo soy yo mismo, y tengo que aprender a relacionarme conmigo mismo de una manera Ajá. más amable. Exacto, por ahí también me acordaba otra frase que alguien decía que la mente es una tremenda herramienta, pero es un muy mal maestro. O sea, si le pasas Mm, todas las riendas por completo, generalmente tiende a solo a estar en estado de alerta y supervivencia y gozo. Entonces, mm, no tiene ese placer de simplemente dejar las cosas como están y no tener que estar como pendiente, como un pájaro que libre por naturaleza, pero sin embargo siempre nervioso porque se sabe alimento de una gran mayoría de otros animales, por ejemplo. mm, Yo, Claudio, esto es una pregunta que me intriga bastante y me gustaría que me la pudiese responder. Como tú tienes dos facetas, que en el fondo podríamos decir que es una, psicólogo clínico
y alguien que es un practicante, un instructor de mindfulness, que podríamos llevarlo por el lado precisamente de las artes de poder manejar la mente correspondientemente, como bien a propósito el Buda lo decía. Por un lado, la psicología en general trata de lidiar con la identidad. Todo es un problema de Mm, identidad de la persona. Por otra parte, el Buda dice que tal cosa no existe, sino que somos un amasijo de, ¿cierto?, de los skandhas que decía él, que eran 5 mm, agregados, ¿cierto?, del cuerpo, emoción, percepción, y que todo eso genera la sí. idea de ser alguien. En tu larga experiencia como psicólogo clínico y con esta tremenda sabiduría que tú has acumulado en estos años, ¿cómo se juntan esos dos mundos? ¿Cuál es la compasión del budismo hacia alguien que dice, sí, no tienes un yo, pero yo entiendo que tú sientes que sí, así que vamos a trabajar con eso? ¿Es algo así? Mm. Sí, primero diría, Juan Andrés, que no soy un maestro para nada, soy un practicante. Ok. Y, y sí, yo creo que tú planteas una duda súper importante porque eh, la psicología en Occidente se ha preocupado, como tú bien dices, de la identidad. Hay mucha psicología que busca fortalecer o robustecer la identidad, ¿no? Por ejemplo, hay toda una línea de trabajo con la autoestima. Se ha invertido millones de dólares en fortalecer la autoestima de las personas en colegios. O sea, gran parte de la psicología occidental está teñida como por la modernidad, podríamos decir, ¿no? Como con la idea de que hay una identidad que uno tiene que fortalecer. No toda la Mm, psicología, pero en gran parte sí. Y por otro lado, han estado las prácticas más contemplativas, ¿no? Como las que tú mencionas, de, por ejemplo, el Zen, el budismo, ujú, que, que dicen que la salud y el bienestar no tienen que ver con fortalecer la identidad, sino que tienen mm, que ver con, al contrario, como con poner en entredicho ese ego, esa identidad. ajá, Y, y bueno, ¿cómo lo hago y qué veo yo? Yo creo que por un lado es imposible no tener una identidad, ¿no? Yo ujú, creo que, por ejemplo, los niños necesitan formar una identidad, pero tiene que ser una identidad flexible y no solo identificada en el rol, sino que tiene que ver con crear mm, una manera de ser que, que vaya más allá de los roles. A mí me gusta mucho una metáfora, Juan Andrés, que un poco ujú. sintetiza esto, A ver, esta tensión que tú planteas, que es de Varela. Francisco Varela fue un gran sí. integrador de las dos dimensiones, ¿no? De la neurociencia, la psicología, de Occidente y del budismo. Mm, Y él usa la metáfora del yo remolínico, ajá, que dice que es verdad, nuestra identidad son los 5 skandhas, son aspectos que están solos si ciertas condiciones se dan. Y es como un remolino. Imagínate un remolino, que tú eres un remolino, que yo soy un remolino, y este remolino existe, o sea, el mm, remolino existe, pero existe entiendo. solo si se dan ciertas condiciones, ¿no? La temperatura, el aire, la presión, y Mm, que si esas condiciones dejan de estar, si los 5 skandhas dejan de estar uno, si no hay conciencia, si no hay percepción, si no hay sensación, si falta uno de esos, si no hay mm. cuerpo, el remolino deja de existir. Entonces, yo diría que no se trata como de pelearse con la identidad, preguntarse si existe o no existe. Yo diría que es como que hay un yo remolínico. Existe mientras exista. Y en algún Exacto. momento las condiciones van a dejar de estar y va a dejar de existir. Exacto, por ahí también alguien decía, me encantaban tus palabras, resuelve muchas inquietudes personales, Claudio, que es como, que es como cuando uno tiene esos sueños conscientes, ¿no? Es como que uno se da cuenta que está soñando, pero no despierta al estado de vigilia. Simplemente toma conciencia de algo y continúa con su sueño. Y prácticamente se Mm, genera cierto ya estado de libertad o de liviandad respecto a las cosas que te pasan porque ya no te las tomas tan a pecho. Quiero decirle a mm, nuestros amigos, muchas gracias a todos los que se siguen sumando a nuestra sintonía. Estamos con Claudio Araya, él es doctor en psicología, también instructor en mindfulness, y comienzan a llegar algunas preguntas. Acuérdense, nuestro canal de chat está abierto para aquello. Nos pregunta acá, Krishna Llanos nos dice,
¿La mente es igual al ego? Wow, tremenda pregunta. Mm, yo creo que no son exactamente lo mismo. Nuestra mente eh, ayuda a construir nuestro ego. Mm, Eh, Nuestro ego está construido de un montón de cosas, ¿no? De nuestra historia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de quién creemos que somos, ¿no? mm, Yo no soy de la idea de que nuestra mente es solo esto que está aquí en la cabeza. mm, Yo tengo la idea de que la mente, uno podría decir, bueno, pero el cerebro y la mente también están en el cuerpo y están claro. en el contexto en el que estamos. Eh, es una discusión que da para mucho, ¿no? Quizá no la podemos tener ahora, pero yo creo que nuestro ego es como la idea que nos hemos creado de nosotros mismos, Ajá. porque El nosotros, personaje. un poco el personaje que necesitamos tener también, o Mm, sea, no creo que podamos vivir sin eso. El tema es no ujú, tomárnoslo en serio, un poco como tú decías, ¿no? Como en un sueño lúcido. Me doy cuenta que esto es una pesadilla y puedo soltar, relajar. mm. Toda la razón. Eh, Maestro, mira, fíjate que quiero citar un capítulo de tu libro que es el capítulo 10 respecto a ansiedad o serenidad. Dos modos de mm, estar. A propósito que la santita dice, a veces sufro de ansiedad y nervios. ¿Cómo puedo manejarme en este tema? O sea, cuando mm, este remolino llega con esa particular temperatura, con esa particular velocidad de viento, mm. ¿cómo yo me manejo en la idea de esto me está pasando o esto está pasando y qué hago con esto, con respecto a la ansiedad? Mm, sí, bueno, eh, creo que una de las cosas que puede tener, es bueno tener presente es que todos los estados que tenemos son transitorios, eh, los agradables y los desagradables. Solo que nuestra mente, un poco por lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Este neocórtex Mm, hace que uno mantenga cosas que ya pasaron. Eh, y que yo creo que una invitación que puede ser muy buena es a no luchar con lo que uno está viviendo. Yo ujú, sé que eso puede sonar un poco difícil, pero a veces entramos como con la idea de tratar de cambiar nuestra experiencia. Y mm, de nuevo, eso es un poco el mismo síntoma del control, claro. que es el que genera también la ansiedad, ¿no? Mm, Y creo que ahí la práctica de mindfulness puede ser muy útil, entendida como, como la capacidad de observar nuestra experiencia, ser consciente de ella, sea lo que sea que estemos viviendo. Sabes que a mí me gusta mucho una frase que se la mm, escuché una vez a Mathieu Ricard, y a mí mm. cada vez que me Sí, acuerdo me hace mucho sí. sentido, Sí, que por ahí alguien lo dice, designó como el hombre más feliz del mundo, porque le pusieron una serie de electrodos en el cerebro. sí, Este biólogo que finalmente se convierte como monje budista tibetano. ¿Qué decía Matthew? sí, sí. Bueno, a él le cargaba que le dijeran el hombre más feliz del mundo, porque eso fue una cosa de la prensa en su momento Por y cierto. estaba un poco cabreado con eso, pero nada, como igual eres feliz, no lo cabreaba tanto. No, pero él dijo una frase, yo se la escuché cuando vino acá, hace, no sé, unos 4 o 5 años atrás, que dijo, la parte mía que se da cuenta que estoy estresado, no está estresada. Ajá. La parte mía que se da cuenta que estoy estresado, no está estresada. Como que esa parte, esa conciencia que tenemos, que permite observar nuestra experiencia, no está identificada con la experiencia. Mm. Y poder observar, por ejemplo, la ansiedad, en vez de tratar de controlarla, es observarla, cómo se siente en el cuerpo. Eh, También es una manera de honrarla, ¿no? Porque no estoy manipulándola, no estoy tampoco diciendo esto no sirve para nada, o sí, no, simplemente observar. Y en esa observación yo creo que hay un tremendo potencial humano, ¿no? Absolutamente. Querido amigo, mira, nos sigue llegando un montón de preguntas.
Por ejemplo, fíjate que existe, pregunta acá, terapia en la sombra, dice, ¿existe alguna explicación desde la psicología de cómo conectaría nuestra mente con el consciente colectivo y con esta mente superior, con esto que sabe que está lo más atrás dentro de nosotros y que está siempre en Mm, calma? Si existe alguna explicación, dice, de cómo se conecta, o sea, cuál es el puente que hay ahí o cómo puedo invocarla, solicitarla en momentos de mm, angustia, por ejemplo. mm. Bueno, voy a dar mi opinión nomás, yo creo que pueden haber un montón de opiniones porque yo no soy muy de la idea de que hay una conciencia oculta y atrás superior, ni trascendente. Yo sé que es un tema súper espinudo, pero yo soy como más yo soy un inmanentista. Yo creo que la Mm. conciencia está aquí y ahora en este Ajá, cuerpo. Y, y es lo que podemos, de lo que podemos dar cuenta. Eh, tenemos esta conciencia que nos permite darnos cuenta. Y yo no sé si sea algo trascendente, pero sí creo, y a propósito de humanidad compartida, yo ujú, creo que sí tenemos una conciencia que es compartida. Eh, yo, aunque no logre entender exactamente lo que tú estás viviendo o la ansiedad que la persona dijo, mm, no puedo entrar en su experiencia, en su vida. Yo sí he claro. tenido momentos de ansiedad y logro hacerme una idea, ¿no? Por empatía de lo que Ujú, está viviendo. Y yo creo mucho en esa humanidad compartida, que es muy concreta, no es trascendental, es súper humana, es súper cotidiana, es súper anónima de alguna manera. Y tiene que ver con nuestra capacidad de empatizar, de conectar con otro, de ver al otro, no como una extensión mía, sino como una alteridad, como otro claro. legítimo. Ajá. Maravilloso. Fíjate que Humanidad Compartida, quiero contarle a la gente que es una publicación que nuestro querido amigo doctor en psicología Claudio Araya lanzó el año pasado y como, bueno, como son las sincronías misteriosas a veces, es un libro guía tremendamente potente y de tremenda ayuda precisamente para todo lo que estamos viviendo ahora en este preciso momento. Recordarles que esta charla, este diálogo, esta entrevista, la llevamos a cabo en Instituto Ser y Conciencia a través de nuestra página en redes sociales y nuestro canal en YouTube, ya que está operativo, lo pueden buscar a través de Instituto Ser. Ahí, de lunes a sábado, hablamos con nuestros docentes, ¿cierto? Con nuestros terapeutas y en este caso con este tremendo autor Claudio Araya, que esperemos que en algún momento tengamos la suerte de que podamos hacer algún taller juntos. Pregunta, querido amigo, nos dice, nuestros pensamientos dice, perdón, se me corrió un poquito acá. Pum, 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 pum. Acá está. Nuestros pensamientos o recuerdos, pregunta Manu, ¿están realmente dentro de nuestra cabeza? ¿Puede explicar un poco más eso de que la mente está repartida, al menos al parecer sensorialmente, no Mm, solo como un crustáceo encerrado dentro de nuestro cráneo, sino que está mm, incluso más allá, al parecer, del perímetro de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo mm, funciona respecto a la mente en términos de su alcance? mm. Sí, también tremendo tema y hay muchas posiciones al respecto, pero voy a decir la mía para ir al punto. Eh, voy a decirlo de manera muy cotidiana, concreta. No sé Ok. si vieron no sé si vieron la película Intensamente, ¿no? Cuando Sí, estos monitos sí, que tenemos pensamientos y emociones en la cabeza, que es muy claro. simpática. Ujú. Bueno, yo creo que no es así. Ah, ya, fantástico. A ver. Yo creo que no es así, porque no es que tengamos pensamientos dentro de nuestra cabeza como especie de pequeños seres o homúnculos que están ahí. Yo creo que eso Mm, es una simplificación tremenda. Yo creo que nuestros pensamientos y nuestras emociones están encarnadas, las vivimos en todo el cuerpo. Y te pongo un ejemplo. mm, Si yo estoy aquí en mi casa y escucho a mi hijo que está en el living, tiene 3 años, y si él ujú. grita, yo pienso inmediatamente, pero lo pienso con el cuerpo. Me preocupo, salta mi corazón, Ah, me paro, voy a verlo. Y me empiezo a preguntar cosas, aparecen pensamientos, digo, ¿le habrá pasado algo?
y no estoy pensando aquí, ¿no? Estoy Ujú. con todo mi cuerpo pensando. Por lo tanto, yo tengo Es verdad. la noción de que el pensar es una dimensión de una cosa más profunda, que es corporizada, encarnada en el cuerpo. Es mente y cuerpo junta. Varela habla del embodied mind, ¿no? Como la mente corporizada. Ajá. Por eso yo creo que el pensar no es solo, o sea, si yo pienso una pequeña cosa, afecta a todo mi organismo, afecta mi respiración, mi emoción. Mm. Por lo tanto, somos un sistema integrado y complejo. Y más allá de que me crean a mí, por favor, yo invito a que la gente lo viva en su experiencia, ¿no? Cuando tiene un pensamiento, cuando se preocupa, cuando se enamora, uno se enamora no acá, uno se enamora, ¿no? Esto que se te paran los pelos es porque el cuerpo está ahí. Excelente, tienes toda la razón, o sea, eso sí lo hemos vivido todos. Y es curioso cómo uno tiende a traspasarle toda la responsabilidad y, como hablamos recién, de las riendas a la mente. Es como que él se encarga de todo. Es como alguien que quiere ser el jefe de la hacienda, cuando en realidad los trámites de las experiencias están llegando de diferentes partes y a veces el primer llamado, el primer golpe a la puerta viene por otros vehículos que no son precisamente la mente, que a veces hasta lo interpreta mal Mm. o simplemente trata de acuñarlo en alguno de los cajoncitos, digamos, que opera mucho sobre el perjuicio. Fíjate que nos pregunta Emanuel Duarte, ¿cómo se reconcilia? A ver si está bien hecha esta pregunta, esto está interesante. ¿Cómo se reconcilia uno con su ego bueno? Cabe entender de que hay un ego bueno o un ego malo, y otra cosa más que se reconcilia con aquello. ¿Cómo, Mm. cómo se puede responder esta pregunta? Mm. Mm. Sí, se me hace presente de nuevo Thich Nhat Hanh, que tú Uh -huh, citabas al comienzo, que decía que si hay una parte mía que está en guerra con otra parte, uh -huh, gane quien gane, yo pierdo. Y en ese sentido creo que reconciliar tiene que ver con, con aceptar, como con abrazar nuestra experiencia, sea cual sea. A veces tendemos, uh y -huh, yo creo que aquí hay un sesgo y un problema, que a veces caemos en tratar de cambiarnos a nosotros mismos. uh -huh. Yo soy un firme detractor de la tesis de que uno tiene que buscar ser la mejor versión de uno mismo, porque, porque te pone en un lugar donde tú no estás 100% y en el futuro vas a lograr serlo. Yo creo que eso es una Ajá, falacia. Yo creo que exacto. te pone como en una posición de déficit. Mm. Y yo creo que la invitación es a cultivar la autoaceptación, ¿no? El querernos, pero no melosamente, como sino que el aprender a entendernos, a cuidarnos, el aprender al cuidar de nuestra experiencia, al tratarnos bien. A veces podemos ser nosotros nuestros jueces más duros. Es verdad, tienes toda la Y ahí la razón. invitación es a observar, a escuchar, Mm. a, a cuidarnos. Hoy día, por ejemplo, la investigación está mostrando que tiene efectos muy favorables la autocompasión, Ajá. que no es autolástima, sino es como cómo yo me trato y aprender a tratarme bien. Exacto, que es lo que citábamos a propósito de tu libro, que el Buda decía, sé amable con tu mente de cierta manera. Hay un, hay un capítulo en tu libro, Claudio, que me llama mucho la atención, sobre todo que soy un practicante y fanático de las artes marciales, no sé si tiene que ver con eso. Capítulo 13 que dice, vivir con actitud de dojo. Dojo, ¿cierto? El lugar o centro de práctica de algún arte marcial o otras prácticas similares. ¿A qué se Mm, refiere con eso? ¿Cuál es esa actitud? sí, sí. Quizás para quienes se integran o no han practicado algún arte marcial o meditación, dojo es un lugar como de práctica, ¿no? Ujú, Puede ser una práctica marcial o el zen. El dojo es el lugar donde uno medita. perfecto. Y la gracia que tiene, por lo menos como yo lo conozco, es que es un lugar donde uno practica estar atento, ¿no? Por ejemplo, en el zen, si yo voy a un dojo, me preocupo de dejar los zapatos con cuidado, entro con Ujú, el pie izquierdo, me muevo por el borde de la sala, no me atravieso. Y,
Y ese capítulo lo escribí porque tiene que ver como con vivir con atención y cuidado en nuestra vida cotidiana, como si fuera un doyo, como Ajá, si fuera un lugar perfecto. donde uno cultiva la atención. Eh, Ajá. y eso tiene que ver con nuestra actitud, ¿no? Sí, es bien interesante. O sea, es moverse con ceremonia. Es como Mm, si me preparo un té, lo hago como si se lo fuera a servir, digamos, a una eminencia, una cosa así. Y me lo estoy brindando a mí mismo, pero cada parte de mi atención va en cada uno de los microprocesos que llevan a cabo una taza humeante de tecito que luego ingreso en mi cuerpo. Es eso, ese cariño, exacto. esa amorosidad y esa plena atención. Mira qué interesante la pregunta que nos dice Andrés Jesús. Dice, ¿qué son los sueños? ¿Son emociones contenidas o solo reacciones químicas? O quizás algo más. Wow, tremenda pregunta. Eh, no tengo idea. No sé. La verdad es que creo que los sueños son tremendamente misteriosos. Eh, creo que son una manifestación de nuestro ser también. Uno Claro. puede entenderla desde distintas dimensiones, ¿no? Yo no creo, sí, que sea solo una reacción química, ¿no? Mm, Como tampoco creo que un pensamiento es solo una conexión neural. mm, Creo que los sueños reflejan nuestro ser. eh, eh, muchas veces los sueños tienen de alguna manera un mensaje, yo no creo que trascendental en un sentido como religioso, sino como que te están diciendo algo de tu vida, ¿no? Si tú estás estresado y sueñas y tienes pesadilla, a veces en el sueño se refleja eso. Eh, entonces yo creo que son un ámbito mm. de la vida al cual vale la pena prestarle atención, escuchar el mensaje de nuestros sueños y que yo creo, yo por lo menos me formé en esa línea de que los sueños te dicen algo de ti Mm, que vale la pena escuchar. ciertamente, ciertamente. Mira, quiero citar otro capítulo tuyo, Claudio, y parto contando también un pasaje que hay de una historia que es bien conocida, que es casi un koan, donde estamos en este templo y viene el maestro y le pide a este discípulo que viene con todas las ganas y de responderle a las peticiones que le hagan para poder ir avanzando en su camino espiritual y le dicen, ok, mira, acá hay un caminito, digamos, que está de la puerta del templo hasta la entrada principal. Quiero que lo dejes perfecto, le dice. ¿Ok? Que entiende él, lo limpia, pum, pum, pum. Termina, le dice, ya está. Lo mira el maestro y le dice, no, no está perfecto. Agarra su cepillo de dientes, lo pasa por los más mínimos detalles y así. Y no Mm, está perfecto y no está perfecto. ¿Qué es lo que hace? Cuando el maestro ve que no entiende, baja, le pega una patada a un árbol, caen unas hojas que manchan el camino y le dice, ahora está perfecto. Tu mm, capítulo, la belleza de lo imperfecto, que en realidad lo perfecto no existe, parece, solo una utopía, mm, y lo perfecto es como es nomás, con sus mm, imperfecciones incluso. mm. Claro, claro. La perfección es una idea muy imperfecta Mm, porque nos puede hacer sufrir mucho, porque tiene que ver con un ideal que nosotros mismos creamos y que como todo ideal es inalcanzable. mm, Y peor aún, nos hace olvidarnos de la belleza de lo cotidiano y de la belleza de la manifestación de cada cosa. exacto. Eh, mis manos no son perfectas, pero tienen pliegues, tienen una manera de ser que es única. Y la perfección como un ideal, como todos los ideales creo yo, nos hace Ujú, perder contacto con la vida tal cual se está dando y el valor que eso tiene. Me recuerdo no me acuerdo la palabra en japonés, pero los japoneses tienen una palabra que no me acuerdo cuál es, que muestra, o sea que, por ejemplo, las tazas o los artefactos que usan adquieren más ah, valor si tienen una una imperfección. imperfección, claro, Exacto. como está abollado, está trizado, porque eso lo hace único. Exactamente. Lo hace legítimo, de hecho. Lo Ujú. hace verdadero, no es aspiracional. Es como es con lo que le pasó y como se presenta ante ti en toda su potencialidad y gana, pero como viene.
Mm, Ahí están los 3 años de vida ahí manifestándose está, más bien y tal riéndose, qué cual. lindo. Qué cosa más Está feliz. reparadora. Por ahí alguien decía que el aplauso más honesto es una risa, fíjate. Mira, Qué reparador la risa de tu pequeño amigo. es maravilloso, así que por aquí anda dando vueltas. De hecho está, mira, te lo voy a mostrar, permiso. Sí, está feliz. Qué lindo. Sí, aquí anda. Bueno, bueno, recordando un poco a Claudio Naranjo, pucha, si la educación de un niño pudiese ser con cierta vocación psicológica, uy, quizás estaríamos otras personas y no arriba de un barco hundiéndose. Semana Mm, 27, cito tu libro, Claudio. Mantén la perspectiva en tiempos difíciles. Thich Nhat Hanh, a propósito de que mm, hablamos de él, dice, deberías empezar a practicar antes de que empiece la tormenta o te olvidarás de hacerlo y te dejarás arrastrar por ella. Maravilloso. Esto es como prevenir mejor que curar. ¿Qué mm. desarrollas en este capítulo en particular, Claudio? Eh, la importancia de la práctica cotidiana, más allá de esperar a que llegue un problema o una pandemia mundial, lo valioso que es practicar más allá de las circunstancias. Y claro, si uno, eh, si uno se hace el tiempo, si uno lo puede ir practicando sin esperar a que ocurra un problema o una dificultad, lo más probable es que cuando la dificultad llegue tú puedas echar mano un poquito de ese acervo, ¿no? De esa práctica que tienes. Y no esperar a tener que estar en problemas para practicar, ¿no? Es Mm. como cuando uno se acuerda de Dios cuando está jodido, Incluso los eh, ateos. Así como- incluso los ateos, claro, más es aún los verdad. ateos quizá. Claro, el valor de detenerse y de practicar en momentos en que quizás no lo estás pasando tan mal. Eh, John Kabat-Zinn, por ejemplo, uno de los que desarrolla mindfulness en el mundo, en Occidente, usa la metáfora de que hay que coser el paracaídas antes de saltar. Claro. Y es muy bonito eso, porque si Mm, te llega el momento que te toca saltar y no tienes el paracaídas listo, te vas a caer. mm, toda la Y de nuevo razón. el valor de lo cotidiano, ¿no? El valor de la vida, del mundo de la vida, no sé, estar con tu hijo, de estar consciente de cómo comes, de cómo te relacionas con otros, no esperando a la crisis. Tal cual. Me acordé de la palabra wabi sabi, puede ser, ¿o no? La belleza, la imperfección. Creo que sí, 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 tal cual. sí, fíjate que hace algunos meses tuve la posibilidad de ir a Japón, que fui invitado por la embajada, y me llevaron a una ceremonia del té y me explicaban Mm, respecto al arte, digamos, la condición del wabi sabi. Y precisamente como tú decías, ¿qué recupera uno de un rito tan sencillo como compartir té con otra persona, hecho según el protocolo de esta tradición? Es sencillamente cómo tu mente comienza a calmarse porque no está sujeta a pensamientos que te jalan hacia el futuro, o sea, al pasado, sino mm, sencillamente estando en el disfrute de algo tan sencillo que uno se lo ofrece todos los días, pero no lo disfruta debidamente porque no estás en lo que estás haciendo. O sea, esa mm, simple práctica, que puede ser cualquiera, incluso pelar una papa, lavar la ropa, lo que sea, pasar la escoba, podría ser tu momento de meditación en vez de mm, donde me inscribo, pero las clases son a las 7, deshacer de tal cosa. Bueno, hazlo cuando te duche, cuando te lavas las manos, ahora que hay que hacerlo a cada rato, de mm, forma mm. consciente. Es prácticamente una invitación a esa vida. Hay otro capítulo que también es muy interesante, querido amigo, de su libro, capítulo 14, que dice, cultivando el ser compasivo con nosotros mismos. Ok, partiendo por Mm, casa y partiendo que están mm, todos en la casa. ¿Cuál mm. es el primer paso de esta larga carrera? ¿Cómo yo me instalo? Me miro al espejo, me siento, cierro los ojos, reviso mis fotos. ¿Cuál sería un primer ejercicio de la autocompasión? Yo creo que un buen ejercicio, se me ocurren dos cosas. Uno, eh, prestarle atención a cómo nos tratamos, qué cosas me digo.
qué cosas me digo a mí mismo, especialmente cuando meto la pata o estoy, o me siento como con algún problema, o observar qué cosas me digo y con qué tono me los digo. Qué Ok, palabras uso, cuál es el tono que utilizo al referirme a mí mismo. Ahí a veces uno se sorprende, porque a veces uno se trata muy duramente, más duramente de lo que trataríamos a un amigo, por mm, ejemplo, o a un ser querido. Yo creo que eso ya es tremendo avance, poder simplemente ser conscientes del modo en que me trato y elegir no reaccionar así y buscar alternativas más amables, ¿no? Como tratarse como un buen amigo. Y lo otro, Juan Andrés, que yo creo que puede ser mm, muy valioso es poder hacernos una pregunta. Quizás más que a ver. respondernos, la pregunta es, ¿qué necesito? Ujú, ¿Qué necesito en este momento? Esa es una pregunta que por lo menos a mí me quedó marcada cuando hice la mm, formación en el programa de mindfulness y autocompasión. Y hacérmela en serio, ¿no? ¿Qué necesito ahora? mm, Y si me la hago, me voy a dar cuenta que si me la hago me puedo escuchar. Puedo escuchar mi cuerpo. Puede ser que a veces necesite activarme y otras veces necesite descansar. Puede ser que a veces necesite conectar con alguien y otras veces necesite estar solo. Pero lo claro. más importante es, ¿qué necesito? Preguntarme eso y darme el espacio para escucharme. Mm, sí, lo voy a hacer polera eso, maestro. Me lo voy a tatuar Mm, acá. Es una muy buena pregunta. Fíjate que me acordaba un poco las palabras de otro gran terapeuta que la gente también le puede interesar en su búsqueda. Se llama John Wellwood, es un hombre tremendo, mm, que entre otras cosas él acuñó el término del bypass espiritual para aquellos que intentan no hacerse cargo de los temas que tienen y decir, no, porque ahora me convertí a tal religión, a tal cosa, entonces ya solucioné toda y como que meten en una bodega los problemas sin mm, revisarlos correctamente. Es como pasar a la espiritualidad para evitar y para arrancar en vez de encontrarse. Y él hablaba de esta práctica que él la resumía como, ¿qué hago conmigo? Primero, raíz, los pies en la tierra, esta es mi realidad. Luego, reconozco que hay algo más grande que mí, hay un misterio, una divinidad, lo que tú quieras, esa mente interna. Y luego que tengo esas dos cosas claras, puedo hacerme cargo de mi corazón y vivo en mm, concordancia de lo que me toca con todo lo que está detrás apoyándome y sustentando la vida y veo qué necesito. Esas eran sus palabras, mm. incluso que también Mira, utilizaba para ver qué hacer conmigo. Pala nos pregunta, ¿por qué es tan difícil poner freno antes de que como personas empecemos a andar en modo automático? Ah, claro, los que están en modo avión en general, los que dicen, finalmente prefiero resguardarme en una rutina que estar atento a los cambios o finalmente tratar de evitar encontrarme con ellos. Entonces la pregunta de nuevo, ¿por qué es tan difícil poner freno antes de comenzar a andar en modo automático? mm, mm. Sí, yo creo que a todos nos cuesta un poco, ¿no? Depende también de las circunstancias y creo que, honestamente, creo que todo es práctica Mm, y si nos ha costado es porque quizás estamos un poquito acostumbrados a reaccionar. De alguna manera hemos entrenado eso, hemos practicado el reaccionar. Y lo bueno, la buena noticia que yo veo es que es un hábito y los hábitos se pueden cambiar, no estamos condenados a reaccionar. Y por eso creo que, por ejemplo, prácticas como las de mindfulness, como las mm, prácticas de compasión, contribuyen como a ampliar el espacio entre el estímulo y la respuesta. total. En vez de estímulo-reacción automática, tenemos la posibilidad de ampliar ese espacio, ¿no? Víctor Frank, me acuerdo, Mm, decía que nuestra libertad se juega entre el estímulo y la respuesta. mm, es Y maravilloso. es muy bonito eso, creo, porque ahí es donde podemos hacer algo. No podemos evitar que nos lleguen ciertos estímulos, pero sí podemos hacer algo con nuestras respuestas ante los estímulos.
Mm. Y eso yo creo que es una habilidad que todos tenemos, pero que necesitamos practicar. Exactamente. Es muy potente lo que dice. En realidad es como cómo evitar el modo automático, el modo avión, es precisamente despercudirse antes de otras metodologías que uno lo llevan a hacer todo de manera precisamente inconsciente, hacerlo mecánico para finalmente no tener que hacerse cargo de resultados posibles que pueden ser sorpresivos, por muy honestos que sean para mí. Capítulo 4 de tu libro, amigo, Abrazando nuestro sufrimiento. Esto es importante porque hemos entregado hoy día una alta gama de posibilidades de reconciliación, pero cuando la persona sufre, entra en un estado de que es como decirle a alguien así como que está enojado, así como ya, pero no te enojes, bueno, se va a enojar más. Entonces, Mm, cuando estamos ya entramos en el sufrimiento, es súper difícil poder arrancarse de este monstruo que te ha atrapado. Entonces, ¿qué trabajas tú en este capítulo de tu libro, Abrazando nuestro sufrimiento? El libro, por lo demás, te quería hacer una pregunta. ¿Está disponible tanto en físico, comunidad compartida, habitando juntos el momento presente, y también está en digital? ¿Se puede descargar de mm. Amazon o algo así? ¿O hay que pedirlo solo físicamente? Sí, por ahora, bueno, el libro fue publicado en España, entonces como Mm, fue publicado en noviembre del año pasado, y con todo lo que ha pasado, todavía no está en las librerías físicamente. Yo espero que en algún momento en el futuro, si es que las cosas se dan, lo esperamos. pueda estar, pero por ahora está solo vía Amazon con envío desde España. Así que eso es Perfecto. lo que hay por Ah, ahora. perfecto, pero está disponible. Abrazando nuestro sufrimiento, entonces. Sí. Bueno, el sufrimiento yo creo que es uno de los aspectos de nuestra vida más difíciles, porque no nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Y ante el sufrimiento desplegamos distintas estrategias, Mm, algunas más sanas que otras, ¿no? Para no afrontar el sufrimiento. Puede ser desde una adicción hasta la evasión o la desconexión. A propósito, todos somos un poco adictos a ciertas mm, cosas, ¿no? Cuando sentimos que, que el sufrimiento aparece, aunque sea muy pequeñito, aparece también nuestros mecanismos de defensa, diría un psicoanalista. sí. Y, y claro, no podemos evitar sufrir. Tiene que ver de nuevo con nuestra condición humana. Mm, Como seres humanos estamos expuestos al sufrimiento siempre. mm, Por lo tanto, no podemos vivir en una burbuja y evitar el sufrimiento. Eso es una de las cosas que, a propósito del budismo, ¿no? El Buda no huyó del sufrimiento, ¿no? Se fue a encontrar mm, con él para poder mm, buscarle una respuesta. Y en ese sentido, ahí me voy a ir por el lado budista, ¿no? Él habla del noble sufrimiento, porque es el mm, sufrimiento que te enseña. También hay un sufrimiento que no es noble, que es el que te hace pedazo. claro, es verdad. Y claro, Sí. y bueno, dime. No, que de hecho es la primera gran motivación para buscar respuestas, sea el sufrimiento o la crisis que viene de crecer. Necesitamos eso para tener el estímulo de poder tener encuentro con esta gran verdad detrás de todas las cosas. Así que está bien el sufrimiento, es bueno abrazarlo. Sí, sí, y abrazarlo implica como la actitud que adoptamos ante lo que nos pasa. Que podemos, no sé, yo lo diría así en mi lenguaje, eh, podemos utilizar distintas violencias ante el sufrimiento. Una violencia puede ser negarlo, otro tipo de violencia también puede ser tratar de cambiarlo, ¿no? De Ajá, transformarlo de manera rápida, ¿no? Como tomar una aspirina psicológica para que el claro. sufrimiento se desaparezca lo más rápido posible. Mm, Pero eso, al final lo que hace es no darle el peso que tiene el sufrimiento. El sufrimiento es una parte de la vida súper importante, que como tú mm. dices, nos puede hacer crecer. O sea, yo creo que de las cosas que más crecemos todos es de momentos difíciles, ¿no? De momentos que no... y que si anestesiamos, nos perdemos también la oportunidad Mm, de crecer. No quiero romantizarlo, no quiero decir que haya que no, sufrir se y que el entiende. sufrir, pero sí es algo que vale la pena como
me gusta la metáfora de abrazarlo, porque no lo niegas, sino que Mm, lo acoges y aprendes a relacionarte con eso que te está pasando, con tu experiencia, de una manera noble, ¿no? De una exacto. manera dándole el lugar que tiene. Tienes toda la razón. Además que lo peor que uno puede hacer por ahí quizás es escapar, digamos, porque te va a perseguir y te va a alcanzar y mientras más tiempo le des, probablemente incluso pueda crecer. Otra cita de tu libro, en este capítulo en particular, dice, cultivando nuestro propio jardín, una Mm, metáfora de autocuidado. Dignatán vuelve a aparecer y dice, cuando sabemos que nuestro sufrimiento, nuestro odio y nuestro miedo son orgánicos, no intentamos huir de ellos. Sabemos que si practicamos, podremos transformarlos y podrán alimentar nuestra felicidad y bienestar. En la práctica está la gran palabra. Y Morgan Foster también solo conecta, dice. Vuelve a mm, enchufarte. O sea, uno se mm, pierde y se encuentra nomás. Eso es, eso es una desestabilización nomás. Es como estar desenchufado en la fuente original, que en realidad uno nunca está desenchufado, sino que deja de ser consciente de ella, de ese refugio en paz, como siempre se habla esta metáfora que aunque esté lloviendo, aunque las nubes estén negras, detrás de ello el sol está brillando igual que siempre, nada más. sí, sí. Eh, por muy nublado que esté el día, siempre hay un amplio cielo detrás que vale la pena recordar eso, porque a veces creemos que cuando estamos inmersos en el sufrimiento, que eso lo es todo, ¿no? Y detrás de las nubes siempre hay un cielo amplio y espacioso, ¿no? A mí me gusta mucho, compartimos con un amigo, ¿no? La importancia que tiene la noción de espaciosidad, Ajá, de tener espacio, de poder mirar las cosas con espacio, ¿no? No, no que te abrume, no que se te pegue, ¿no? mm, Y el espacio principalmente es nuestra conciencia en primer lugar. No es el espacio físico, es el darle espacio a las cosas, a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos. exacto. Claudio, simplemente porque ya se nos acaba el tiempo y la transmisión solo dura, producto de la aplicación, 1 hora, antes que se corte esta señal, te quiero dar las infinitas gracias por haber, dentro de tu tiempo, que yo sé que eres una persona muy solicitada y ocupada, poder haber hablado con nosotros. Y como te digo, te lanzo obviamente la propuesta que cuando quieras y puedas, si algún día podemos hacer algún taller, alguna charla juntos, yo más que feliz. También agradecer a toda la gente que se nos unió el día de hoy. Contestamos la mayoría de sus preguntas y como siempre, de lunes a sábado, estamos haciendo esta entrevista a través de nuestras redes sociales y nuestra página www.institutosericonciencia.cl. ¿Algunas palabras al cierre, querido amigo? Solo agradecerte, Juan Andrés, un gusto conversar contigo de verdad Igualmente, man. y espero que sigamos dialogando. Y gracias a la gente también que se sumó a esta conversación. Ok, que tenga un muy buen fin de semana, igualmente para todos. Nos volvemos a ver el lunes. Chao, cuídense. Chao, chao, Que un esté muy abrazo. bien. Chao, Chao. chao.